del aire. De lunes a viernes, de 14 a 17 horas. Parte del aire. Las Crónicas de Lagañá. Un recorrido por la otra cara de la historia. Pierre de Lagañá nos cuenta los hechos menos conocidos, pero no por eso menos interesantes, de los conquistadores, gobernantes e intelectuales más sobresalientes de nuestra historia en Parte del Aire. Nunca hay 2 sin 3 y a la tercera es la vencida. Bueno, se pone cada vez más emocionante estas crónicas de Lagañá, vienen cada vez más aceitadas, más interesantes y nos hemos quedado en vilo porque en el último encuentro que tuvimos ahí en vilo, que a la vuelta de incertidumbre queda. Bien, sí, me encantó. Le decía que nos hemos quedado ahí un poco en vilo porque queremos saber más. Si es que hay como cosas propuestas desde la columna anterior a esta, quedó pendiente en resolver cómo sigue este viaje maravilloso, quedó pendiente una comprobación de datación de carbono. Bueno, han quedado un montón de cosas pendientes acá, pero seguimos con la cuestión de fe, primando ante todos los datos que nuestro historiador de la semana, Ángel Velázquez, nos con las Crónicas de Lagañá. ¿Cómo le va, Ángel? Buenas tardes. Perfectamente bien, chicos. Bueno. Muy buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes, Julio. Casi te digo el otro del apodo. Muy buenas tardes, Julio. Y bueno, muy buenas tardes a Mati también, que está ya operando desde la técnica. Sí, la verdad que quedaron un par de cosas abiertas la semana pasada. Tengo una pequeña noticia, tengo una de cal y una de arena, la verdad. A ver, me encanta cuando dicen así. Y la verdad que estaría bueno que todas sean de arena, pero lamentablemente no siempre las cosas pasan como uno quiere. No. ¿Sabés que tenemos un resultado parcial de la prueba de datación por radiocarbono? Apa. Pero en realidad, bueno, la verdad que no se pudo confirmar mucho en esta primera instancia, ya que 2 de las muestras presentaban contaminación, así que no se pudo datar fehacientemente. A mí me chusmearon un dato acerca de cuando estuvieron recabando la información, que capaz sea la causante de que 2 de esas pruebas no hayan funcionado. A ver. Uno me dijo que previo a la toma de muestras había salido una picadita que capaz haya sido lo que contaminó alguna prueba. Eso dijeron, las malas lenguas, pero usted vio que las malas lenguas siempre traen la cosa primero, no hay que darle entidad, no. A mí no me gusta por las dudas contar estas cosas al aire, pero bueno, lo traigo a propósito. No, porque encima yo no como picadito, yo soy un amante del liso, así que no. De última podría haber estado contaminada con otra cosa, lentejas, pero dijeron que bueno, ahí puede ser. Que había unos restos de lentejas que no terminaban de descubrir. Ahí estamos hablando ya de otra cosa, No, bueno, lo cierto es que lamentablemente la prueba estaba contaminada, no se pudo arrojar un resultado fehaciente. Pero en paralelo se estaba realizando otra prueba de la cual sí vamos a tener, que en realidad son varias partes del libro que se están tomando las pruebas, fueron 2 las que resultaron contaminadas. Bien. Así que bueno, tendremos que esperar a la semana que viene, que quizás, bueno, vamos a ver si por ahí podemos hacer comunicación en vivo con alguno de los del equipo, así la gente también va conociendo al equipo, porque todos tienen la incertidumbre ahí de ¿quiénes son? Mencionás al equipo, pero ¿quién es tu equipo? Pero bueno, de a poco lo vamos a ir incluyendo, presentando para que... Hay gente que no quiere ser cooptada por otros investigadores, me dijeron. Por eso se sostienen un poco en las sombras. Hubo algo de eso, ¿Hubo algo de eso? Sí, hubo algo de eso. Pero bueno, en realidad uno lo que tiene que entender o lo que tiene que apuntar es que en la comunidad científica y en la comunidad académica, entre todos nos ayudemos más que competir. Claro. Pero bueno, son cosas que de a poco se van transformando, no sé, siempre fue una comunidad como muy celosa y bueno, de a poco hay que ir rompiéndoles ahí las estructuras. Que como los misterios de este tipo siempre algún espía convocan. Y sí, totalmente. De hecho, lo que nos pasó hace poco, no quiero tirar mucha por las dudas. Mucha data no tires. No. Pero tuvimos un contacto con un grupo de investigación que hoy por hoy está trabajando de forma independiente, pero hace poco había publicado con el CONICET, ya que uno de los capítulos de Pierre de Lagañá se relaciona bastante con uno de los estudios que
que largó esta gente hace poco. Es un estudio que abarca de temática la cooperación como estrategia de supervivencia en la cultura de los yaganes, de los yámanas. Que bueno, se relaciona mucho con uno de los... La cooperación. Las estrategias de cooperación. Claro, exactamente. Uh-huh. Que bueno, este artículo un poco lo que viene a decir es que nosotros tenemos en la mayoría de la historia y en la mayoría de los lugares que predomina la competición, predomina que es el más fuerte. La famosa frase esta de que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Aparentemente hubieron varios casos en la historia y varios casos en el mundo de comunidades que no tienen esta forma de competencia, claro, ¿sí? Sino que ni son historiadores tampoco. Ni historiadores tampoco, claro. Exactamente. Ante la falta de uno o de otro, claro. compensado ahí. Así que, bueno, vamos a ver ahí cómo... Pero bueno, no, volviendo a lo que estábamos hablando, para la semana que viene sí ya vamos a tener todos los resultados. Esperemos que en este caso no estén contaminados y que podamos tener algo fehaciente para poder datar el libro. Uh-huh. Pero bueno, no sé, estaremos ahí a la espera. Está bien. Estamos todos a la espera. Bueno. ¿Hoy con qué? ¿Dónde continúan las aventuras y desventuras de estos viajes de Pierre de la Gaña? Bueno, hoy traemos el capítulo 3, uh-huh. que, bueno, en este caso Pierre de la Gaña estuvo en Roma, en el Imperio Romano estuvo. Y hay una cosa que quiero mencionar. Pere, ¿en Roma, la ciudad de Roma o anduvo en el Imperio? No, estuvo vagando por el Imperio, que era grande. Era muy grande, ya sí, en ese momento era muy grande. No, estuvo puntualmente en la ciudad de Roma, sirviendo en la corte del emperador Calígula. Mirá vos, uno interesante. Interesante Calígula, sí. Pero yo te digo que cualquier parecido con Marco Polo es pero pura coincidencia pareciera. ¿Quién sabe? Quizás son influencia el uno del otro, hay que ver. Eso es también. ¿Sabés que justamente hay uno de los capítulos que lo menciona Marco Polo? No es que lo haya llegado a conocer, pero indirectamente tuvo un contacto. ¿Ves? Sí, digamos que tuvo un contacto. Me parece que viene con el viaje al revés, no más. ¿Cómo con el viaje al revés? Claro, como que empezó al revés. Vio que Marco Polo salió de Europa hacia Asia y parece que viene de Asia del otro lado, claro. Claro, exactamente. Empezó en China, pasó por Japón y ahora lo tenemos en Roma. Bueno. Igual algo que quería mencionar antes de empezar a contar en sí el contenido del capítulo es que para ir empapándolos con lo que es la investigación que estamos haciendo, ¿no? Este es el primer capítulo que, por así decirlo, nos empezó a plantear un montón de preguntas, porque el primer capítulo él había estado en China con el emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de China, siglo III. Sí. En el capítulo siguiente estuvo en Japón. Son dos historias que se cuentan una después de la otra. Sí. ¿Qué ibas a decir? Y no, que primero está en el continente, se va a una isla y después se tiene que volver para el continente. Claro, exactamente. Después se vuelve para el continente. Pero ahora lo destacable es que nosotros habíamos estado hablando del siglo III antes de Cristo. No era muy organizado para viajar. No era muy organizado para viajar. Hay que ver cómo, porque encima la mayoría de las veces tampoco nos describe cómo medio llega. raro, sí. Y no nos describe cómo llega a los lugares. Solamente hay 2 casos en los capítulos que nos cuenta puntualmente viajes, que en realidad, bueno, ahí también hay una cuestión de que el capítulo en sí es el viaje y no el destino. Muy bien. Pero bueno, lo que nos llama mucho la atención de este capítulo y la cantidad de preguntas que abre es porque, vamos a situarnos históricamente, Calígula fue emperador romano del año 35 después de Cristo al año 40 o 41 antes de Cristo. No duró mucho. No duró mucho. No se lo quería tanto, por lo visto. No. Pero bueno, lo que nos plantea es que los 2 capítulos anteriores nos estaba hablando del siglo III. Claro, hay como un saltito de edad. Y ahora se saltó 300 años y nos está hablando de los romanos. Y de ahí que venía lo que hablábamos la vuelta anterior de las diferentes teorías. ¿Del viajero del tiempo? A ver, de nuevo, como pero si me va a tirar una, eso para mí la más picante es la viajera del tiempo. Usted dígame después que eran un montón de gente que se llamaba igual, todo lo que quiera, pero si me la va a contar radial, dígame que era un viajero en el tiempo y yo ya está. Sí, una de las teorías aceptadas, una de las teorías que se estaba trabajando es justamente que él era un crononauta, que era un viajero en el tiempo. Me encanta el término crononauta. Crononauta suena genial. Nunca lo había escuchado. Es muy bueno. Me encantó. Bueno, pero vamos a decir que no, porque hasta ahora venimos mal con el máquina del tiempo. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa, yo estoy abierto a que puede ser cualquier cosa, pero bueno, al fin y al cabo soy un empirista, un científico. Exacto, necesita comprobar ahí. Siempre voy a tener mayor tendencia hacia las teorías que son más comprobables mediante los métodos científicos. Lamentablemente todavía no tenemos prueba de que exista el viaje en el tiempo, entonces tengo que considerarlo simplemente como una teoría más. A mí en lo personal inclusive me gustaría más que sea alguna de las teorías, porque si ya nos cuesta mantener esto en la comunidad académica, imagínate si le queremos venir a los historiadores con que tenemos un crononauta. No, olvídate. Ahí se nos cortaría. Todos se niegan. Pero bueno, veremos qué pasa. Venimos entonces a este salto en el tiempo que le vamos a permitir con una licencia bastante amplia, 300 años no es poco. Exactamente. Y nos situamos entonces en los dominios de Calígula.
Bueno, habíamos dicho entonces que pierde la Gañá, llega a la corte de Calígula. Una de las primeras cosas que nos cuenta, él estuvo en el momento de la coronación, del entronamiento de Calígula. Ah, mira. Y es que es uno de los pocos emperadores romanos, al menos nosotros hoy por hoy podemos comprobarnos que es uno de los pocos emperadores romanos que llegó al poder con el pueblo de su lado. Mira. Él cuando llega al poder, de hecho, lo quería Era como mucho. un tipo bien apreciado. Bien, muy, muy apreciado. ¿Sabés que acá tengo un dato que nos acerca a Pierre de la Gañá? Que después lo corroboré con el historiador Suetonio, así que este Suetonio. Es un rasgo muy, Mira, muy fehaciente. Si te lo dice Suetonio, gran historiador de la Roma imperial. Nos dice Pierre de la Gañá que durante la primera semana en los Juegos, en todo el imperio, ¿no? En honor a Calígula, se sacrificaron 160 animales. 160 animales es el doble de lo que se sacrificó cuando, por ejemplo, Augusto volvió de conquistar la Galia. Ah, mira. Que es uno de los grandes hitos del Imperio Romano. O sea que lo querían tanto que se sacrificó el doble de animales que uno de los grandes logros de la historia. Sí. Así que bueno, nada. Tenía un mejor organizador de eventos que tenía un presupuesto más alto también. Puede ser también, puede ser. Pero bueno, lo que nos llega es ese dato por el momento. Era todo muy lindo hasta que, bueno... todo muy lindo, hasta que... Yo cuando dije Calígula, ustedes dos ya medio que se abrazaron a sí mismos, claro, porque más o menos miedito sabemos que Calígula era un poco fuerte. Lo que pasó en realidad es que él en octubre del 37, el mismo año que se lo corona como emperador, tuvo una enfermedad muy grave, que se habla de gota, se habla de epilepsia. En ese momento quizás los registros médicos como muchos no estaban, males podría haber padecido, sí. Claro, exactamente. Y estuvo al borde de la muerte, estuvo muy, muy cerca de la muerte y sufrió un cambio de 180 grados. Cuando él se recupera, porque por suerte, o no, quizás, no se murió de esta enfermedad, y cuando vuelve a recuperarse, vuelve como transformado. Según él pensaba como que había vencido a la muerte, que la muerte era como una especie de vasalla suyo. Entonces se le subieron los humos a la cabeza. Suetonio dirá, por aquí, en esta etapa de la historia de este hombre, hasta aquí hablamos del hombre, ahora hablaremos de la bestia. Exactamente, que me encanta cómo tenés ahí la data siempre. Bueno, exactamente, y de hecho Suetonio no fue el único, hubieron muchos que lo catalogaron de bestia, de monstruo, porque la verdad que fue un personaje bastante monstruoso. Un sanguinario. Bueno, una de las cosas que empezó a hacer cuando se recupera de esta enfermedad y empieza a tener todos estos delirios de paranoia y empieza a creerse un poco más grande de lo que era, es que empezó a exiliar y a matar gente que en un principio eran opositores políticos y después ya llegó un momento en el que, bueno, como funcionó en la mayoría de los sistemas súper autoritarios en la historia, ya en un momento era medio dedocrático a quienes mandaba a matar, al que le caía mal, al que de alguna forma lo contrariaba. De hecho, sabés que también hay muchas historias en las que él le gustaban mucho las esposas de los demás, por lo visto. Ah, mira. Entonces él exiliado mandaba a matar senadores. Sí, yo tengo un gusto parecido al suyo, amigo. ¿Sí? Así decía. Pero no te lo decía. Claro, no. Ahí estaba el tema. Entonces agarraba y, por así decirlo, digamos que le decomisaba a las esposas ahí a los cortes, a todos los grandes personajes del Imperio Romano. Un divino el emperador. Se fue ganando cada vez más y más enemistades y eso lo hacía volverse cada vez más paranoico, cada vez más loco. Y cuanto más paranoico se volvía, también se creía cada vez más de más lo Dios. que era, ¿no? Se creía cada vez más Dios. De hecho, claro, esa es la palabra. Llegó un momento en el que empezó a creer realmente que él tenía cualidades divinas. Claro. Empezó a presentarse en público vestido, por ejemplo, de Hércules o de algún semidios griego. Mirá. La verdad que sí, en un momento estaba como bastante ido. Pero bueno, una de las cosas también que nos cuenta Pierre, que le da mucha importancia a esta faceta de la vida de Calígula, es que Calígula, además de ser un monstruo, aparentemente le gustaban mucho los animales. Mira. Mucho, pero mucho los animales. Y había uno en particular, le gustaban mucho los caballos, había uno en particular que era su caballo Iniciatus, al cual él, inclusive, por ejemplo, entre otras cosas, le mandó a construir un palacio prácticamente para él, donde tenía grandes pasturas verdes para que el caballo coma, tenía fuentes, tenía todo un séquito para que atiendan bien al caballo, y el caballo la verdad es que vivía mejor que muchos de los romanos, y eso la verdad es que traía como cierto... Alguna molestia generaba. Alguna molestia. Imagínate. Y de hecho, ya en este momento de su locura, él amaba tanto a su caballo que llegó a declararlo cónsul, que el cónsul era uno de los cargos más altos de la política romana, del gobierno romano. Lo llegó a declarar cónsul y lo presentó como senador. Quería que ocupe una banca ahí en el Parlamento, que bueno, la verdad es que no lo dejaron, pero sí es cierto que más de una vez él ha ido con el caballo y lo dejaba ahí al caballo, digamos como de decoración. Un lugar que aparte se consideraba sagrado. Totalmente sagrado.
en el que se podía discutir, pero de ninguna manera profanar con actos de ese tipo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que Calígula también, él medio que estaba medio en contra del Senado romano. A ver, él como emperador lo que le pasaba es que chocaba mucho con ellos, además él quería hacer todas sus locuras. Y bueno, nada, los senadores querían frenarlo, entonces se fue armando ahí la pica, la enemistad entre ellos, y en realidad me parece a mí, la mayoría de los historiadores coinciden en que este nombramiento del caballo es medio como una especie de afrenta, de burla contra los senadores, ¿no? Después, bueno, otra de las grandes locuras que hizo Calígula, en su locura de empezar a pensar que él era un dios, como te había dicho, empezó a presentarse vestido de Hércules y de distintos semidioses, y en un momento él quería demostrar que su poderío era tan fuerte que él no solamente iba a luchar contra, según él, los males de la tierra, que en la visión de Roma de esa época eran los pueblos bárbaros, las tribus galas, los etruscos, los miles de todo aquel enemigos que no esté que dentro tenían los romanos. del imperio. Claro. Entonces Calígula dijo, bueno, yo voy a ir un paso más allá. Y le declaró, ¿te imaginas a quién le pudo haber declarado la guerra? El tipo le declaró la guerra, escucha esto, al dios Neptuno. ¿A Neptuno? A Neptuno. Nada más y nada menos. Poseidón en la mitología griega, Neptuno en la romana, le declaró la guerra a Neptuno. Dios del mar, hay que decirlo para quien no sabe. Exactamente, dios del mar. Entonces él lo que hizo fue que agarró y mandó a llamar a dos de las legiones más importantes, que eran la octava y la 13ª. A una la trajo desde Tracia, que vendría siendo más o menos hoy por hoy donde está Turquía, la zona así como del Oriente Próximo. Los mandó a traer desde allá a Italia para poder pelear contra Neptuno. Si se me para el fulano este del mar, se pudre todo. Vengan todos, muchachos. Se pudre todo. Convocó todos los barcos del imperio, convocó a estas dos legiones, armó y aprovistó todo como una campaña militar normal, digamos, una campaña militar promedio. Contra un enemigo real, digamos, que hasta ese momento no se había presentado. Bueno, ¿se presentó Neptuno? Salieron a la mar, con él como comandante encima, cabe aclarar, salieron a la mar y efectivamente tuvieron su guerra contra el dios Neptuno, golpeando sus espadas y sus lanzas y lanzando redes al mar. Y en un momento, como Calígula veía que el dios Neptuno no le respondía, consideró que había ganado la batalla, ¿no? Mira que es un audaz. Así que entró a Roma con todo su desfile victorioso, con el pueblo victoriándolo efectivamente, y esta es como, me parece la mejor. Si vas a tener un delirio de grandeza, que sea lo grande en serio, decía este tipo, no se andaba con nimiedades. No, para nada. Yo me imagino, pero en serio, Calígula, ¿vamos a seguir tirando espadazo al agua? Vos seguí, porque vas a ver que Neptuno, después de esta, ni aparece. ¿Neptuno dónde está? ¿Viste que no aparece? Vamos, ganamos. ¿Y sabés qué es lo peor? En esa época se le pagaba un salario a los legionarios. Claro, felices estaban. Pero gran parte de la ganancia de los legionarios en realidad venía de los saqueos de las tierras conquistadas. Entonces, en este caso, y Calígula lo que ordenó es que empezaran a saquear mariscos y conchas de mar y cosas por el estilo. Entonces entraron a Roma con carruajes llenos de productos marítimos, cual si fuera trofeo de guerra, cual si fuera... nada, un tipo... Alta paella se hicieron después de eso. Alta paella, ¿sabes qué? Alto morfi. Pero bueno, venimos de uno que quería vencer a la muerte y que se hizo unos guerreros de terracota para conquistar el cielo. No está tan lejos, Este agarró y fue... Derecho a pelear contra Neptuno. Exactamente. Mirá que hubo gente limada en el tiempo. Hubo muchos limados. Hubo muchos. Y han estado en cargos de poder y hoy también. Pero bueno, eso es un dato... Ahí, para hacer un paralelismo algún día, si se anima. Sí, totalmente. Sabés que yo siempre en ese sentido tengo cuidado por las dudas de que después vengan y te corten la cabeza. Pero sí, se pueden hacer un montón de paralelismos. De hecho, una de las cosas que me gusta, una de las cosas que dice Suetonio es que Calígula, al poner a su caballo en el Senado, quizás en realidad puso un tipo que podía ser mucho menos dañino que muchos de los que pasaron por posiciones de poder, ¿no? Claro. Y bueno, al final a Calígula lo terminaron asesinando, un complot con los mismos senadores, como pasó en varios casos de la historia romana. Lo apuñalaron, no sé, muchas veces, y Calígula, bueno, nada, se finí. Pudo contra Neptuno, no pudo contra los traidores de la corte. Exactamente. En ese momento, bueno, pierde la gaña, como le había pasado también en China, tuvo que huir, porque algo de lo que pasaba siempre en esos casos es que cuando se bajaba un rey, a un emperador, a un gobernante X, se iba por todo el séquito, ¿no? Claro. Entonces pierde la gaña, escapó de Roma,
y va a aparecer de nuevo recién en Inglaterra un par de siglos después, y ahí seguimos con esta cuestión del salto de los siglos. Ajá. Pero bueno, eso es otra historia, así que lo contaremos en otro capítulo, si te parece. Una figura que me sirve para representar lo que Pierre de la Gagnea vendría a ser en las cohortes que venimos visualizando es la figura del alfil en el tablero de ajedrez. Los consejeros que saben huir por los costados y sabiamente atacar en diagonales o escapar. Exactamente. Ahí está, Pierre de la Gagnea será convocado entonces para más historias el próximo lunes. Gracias, Ángel Velázquez. Muchas gracias a vos. Nos veremos el lunes que viene. Parte del aire. De lunes a viernes, de 14 a 17 horas. Parte del aire.